también arranco a 20 grados, pero la presión es menor. ¿Listo? Voy a tenerla. Entonces estoy en ese punto y la línea de presión es esta que está acá. Resulta que me fui para Bucaramanga y el agua empezó a calentarse. No sé cuánto exactamente es acá. Voy a poner un ejemplo. 94 Celsius. ¿Sí? Y a los 94 grados él empezó a evaporarse. Llegó por acá, ¿sí? Se expandió un poquito más que lo que se había expandido acá y luego sí. Aquí estoy en ¿cuánto? Sí. 680 milímetros de mercurio. Me fui para el Everest. Arranqué por aquí en 20 y por aquí a como 56, 60 grados, supongamos. Arrancó por aquí y ¿sí? Ese fue el diagrama de cambio de fase. El agua empezó a evaporar a una temperatura menor, ¿sí?, que a la que estaba acá y menor a la que estaba acá. ¿Por qué? Porque ese cambio de estado depende de dos propiedades, ¿sí? La presión, pues depende de la presión y llegó a la temperatura, ¿sí?, dependiendo de esa presión. ¿Listo? Entonces, si yo hago el ejercicio para todas las proyecciones existentes en el mundo, pues voy a ver que se me va a construir donde esto se me denomina un diagrama de fase, donde tengo un domo, ¿sí?, que me va a representar ¿qué? Que para la presión que usted quiera, 5 atmósferas por aquí, voy a tener una única temperatura de saturación. ¿Listo? Ojo con esto, muchachos. Esto le voy a llamar presión de saturación, o a esto le voy a llamar temperatura de saturación. Arranquemos con esta que es más fácil. Si yo le digo a usted cuál es la temperatura de saturación del agua, ¿sí?, a nivel del mar, usted dice, ah bueno, a nivel del mar, la presión ¿cuánto es? Una atmósfera. Quiere decir que la temperatura de saturación del agua a una atmósfera es 100 grados, ¿sí? A nivel del mar nunca le va a hervir a 99, ni a 99.5, ni a 99.8, ni a 100.01. Le va a hervir a 100 grados, ¿sí? Si me voy a el edificio de al frente que estaba a nivel del mar en el piso 4, de pronto hirvió a 99.98, ¿sí? Cuando la presión empieza a variar, ¿sí?, a disminuir, el agua, ¿sí?, empieza a saturarse o a hervir, ¿sí?, o a evaporarse a una temperatura mucho menor. Entonces, esa temperatura de saturación, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De la presión. Ahora les pongo el caso contrario. Si yo le digo a usted, mano, necesito que me hierva agua a 20 grados. ¿Cómo voy a hervir agua a 20 grados? Bajo la presión. ¿Sí o qué? A 20 grados, ¿sí?, a una atmósfera, ¿sí?, estaba ¿en dónde? En líquido comprimido. Pero yo me muevo por aquí y voy a encontrar que a 20 grados hay una línea de baja presión a la cual a esa temperatura puedo hacer hervir el agua, evaporarse. ¿De verdad? Sí. Coja una jeringa, mame gallo un rato con la jeringa. Generalmente le quedan un par de goticas ahí, ¿sí? Usted le pone el dedo a la jeringa acá y hace esto. ¿Qué hice? ¿Qué había ahí adentro?
un poquito de aire con agua. Al hacer yo esto, ¿qué estoy haciendo? Disminuyendo la presión, estoy expandiendo ese volumen, por lo tanto la presión disminuye. ¿Qué le pasa a la jeringa? Se empaña mágicamente. ¿Sí o no? ¿Sí lo han visto? Sí. ¿Por qué? La temperatura de la sustancia probablemente permaneció constante, ¿sí? Pero disminuí la presión y logré cambiar de fase o evaporar agua. ¿Listo? ¿Cuánto es la presión? Pues hay que mirar las tablas. Entonces, así como hay una temperatura de saturación para una presión determinada, hay una presión de saturación para una temperatura determinada. ¿Estamos más o menos o no estamos? ¿Listo? Eso espero. Entonces, miren, con todas esas líneas lo que hago yo es controlar, ¿sí? O construir ese domo. ¿Listo? Hay un punto que se llama el punto crítico de la sustancia. ¿Cómo se llama esta línea? ¿Cómo vimos que se llamaba? Línea de saturación, ¿sí? Que es donde yo tengo mezcla de líquido con vapor. Mezcla de líquido con vapor, mezcla de líquido con vapor, mezcla de líquido con vapor, mezcla de líquido con vapor. Hay un punto en el cual a una presión determinada yo tengo líquido y de un momento a otro, ¡pum!, se expandió completamente el agua. No hubo zona de mezcla, pasó de ser completamente líquido a ser completamente gaseoso, y de ahí para arriba, dele. Entonces, para cada sustancia siempre hay que conocer el punto crítico. Para el agua, 22,06 megapascales o 22.000 kilopascales y 374 grados Celsius. Si yo les digo a ustedes, hay agua a 500 grados, no importa cuál sea la presión, siempre voy a tener agua en qué estado? Gaseoso. Vapor. ¿Listo? Porque de aquí para arriba siempre voy a tener vapor sin importar cuál sea la presión. Usted puede tener una presión muy bajita, pero con una temperatura alta. ¿Y estas líneas son de qué? Vapor, mezcla, líquido. Líquido, mezcla, vapor. ¿Está claro? ¿Cómo vamos hasta ahora? Bueno, hay otro diagrama que no es el TV, sino es el PV. Es un domo parecido, un poquito más recostado hacia la izquierda, pero ahorita las líneas de presión constante eran así. ¿Listo? Aquí las líneas de temperatura constante son así. ¿Listo? Bueno, por ahora no lo vamos a mirar, esto ya lo conozco. ¿Listo? Entonces, una sustancia, hay dos tipos de sustancias: las que se contraen al congelarse y las que se expanden al congelarse, ¿sí? Es el ejemplo del agua y otros. ¿Qué pasa con el agua? Se pone una cubeta de hielo, ¿sí?, hasta el tope, la mete al congelador. Cuando va a sacar el hielo está como por encima, porque si miramos, yo puedo hacer este cambio de fase de líquido a vapor, como también lo puedo hacer de sólido a líquido. Cuando me voy a la zona de sólido líquido, el agua, ¿sí?, esto es un PV. ¿Listo? Estoy en zona de líquido por acá. ¿Listo? Zona de líquido, y cuando se congela se expande, no es al revés. Acá, ¡pum!, se viene para acá. ¿Listo? Aumenta el volumen específico. Las otras sustancias hacen lo contrario, se contraen, o sea, el agua la voy enfriando, se va contrayendo, 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 pero cuando se congela, ¡pum!, se expande. ¿Listo? Las otras sustancias que se contraen al congelar se bajan, bajan, bajan y se congelan y se siguen contrayendo. ¿Listo? Entonces, para diferenciar estos diagramas diferentes. ¿Listo?
Bueno, esto ya les decía, el punto triple, tengo en equilibrio las tres fases, pero para eso necesito controlar. Aquí que tenía equilibrio de dos fases, ¿sí o qué? Aquí que tengo equilibrio de tres fases, a una temperatura y a una presión determinada. Entonces para el agua 273,16 o 0,01, ¿sí? Celsius y 0,61 o 611 pascales, ¿sí o qué? Para cada sustancia tiene ahí su punto triple, que es donde se encuentran en equilibrio las tres. Entonces los diagramas PB y TB son sacados de esta superficie, ¿sí? Un PB o un TB, que es el que para nosotros es más fácil, es coger este diagrama, ¿sí? Y mirarlo desde arriba, ¿sí o qué? Tengo temperatura en este eje y volumen en este eje, y veo el diagrama aquí, ¿sí o qué? ¿Listo? Ahora, si quiero el PB, lo miro desde acá. Ah, perdón, lo miré mal. Temperatura, volumen, necesito mirarlo aquí. ¿Listo? Ah, no, pero este no me muestra como lo quería ver. Aquí sí se ve mejor. Miren. ¿Listo? Temperatura, volumen. Temperatura, volumen, ¿dónde está? Aquí abajo. ¿Listo? Lo miro desde arriba. ¿Listo? Vengo por acá, me vengo por acá, el domo. ¿Listo? Para el punto triple lo tengo que mirar por acá, un PT. ¿Listo? Y puedo encontrar, mirarlo aquí. ¿Sí o no? ¿Sí vieron vistas sólidos? ¿Listo? Es la proyección de esta superficie. Esta superficie se llama la superficie o diagrama de fase de una sustancia, y dependiendo de dónde lo mire, ¿sí? Me va a proyectar mi diagrama PB, ¿sí? O mi diagrama TB. ¿Listo? Bueno, punto crítico, diagrama PB, zona de líquido saturado, mezcla, vapor sobrecalentado. ¿Listo? Diagrama, es cuanto mal, este es PB, también es PB. Bueno, no le entiende TB. Bueno, listo. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Entonces, yo el diagrama lo reconstruyo para mirar los cambios de estado, pero lo más importante ya es empezar a mirar las tablitas. ¿Listo? ¿Yo qué miro en una tabla? Entonces, dependiendo, yo digo, ¿qué quiero saber? ¿Temperatura de saturación o presión de saturación? ¿Listo? Entonces, supongamos que tengo la temperatura del fluido. Me dicen, tiene usted agua a 95 grados. ¿Sí? Entonces usted puede determinar mediante una tabla cuál es la presión de saturación o a qué presión se evapora esa sustancia manteniendo esta temperatura. ¿Cuál es? 84.6 kilopascales. ¿Sí? Y me va a entregar estos datos de volumen específico. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si yo le digo a ustedes, tengo agua, o dígame cuánto es el volumen del agua, ¿sí? A 95 grados y a 84,609 kilopascales. Usted dice, ah, pues el volumen a 89, lo que sea, y a 95, el volumen es, ¿cuál de todos estos es? ¿Sí? Depende de la calidad. Entonces usted tiene que decir, tengo que conocer los dos extremos. Este punto y este punto están a la misma presión y a la misma temperatura. ¿El volumen específico es igual? No. Miren este. 1,98 metros cúbicos cada kilogramo. ¿Sí? Es coger un litro de agua, evaporarlo completamente a esa presión. ¿Sí? Un litro de agua a condiciones atmosféricas, perdón, un kilogramo de agua a condiciones atmosféricas, ¿cuánto volumen ocupa? Un litro, ¿sí o no? ¿De un litro cuántos centímetros cúbicos son? 1000. 1000.
Si usted lo evapora completamente, ¿qué volumen le va a ocupar? Casi 2 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Tengo la misma presión y la misma temperatura, pero cuando está como líquido saturado, este es el volumen específico. ¿Sí o no? 0,001, mire, 0,001 metros cúbicos por kilogramo. Un metro cúbico, ¿cuántos litros son? 1000 litros. Multiplique esto por 1000. ¿Cuánto me da? 1. ¿Sí? O sea que un kilogramo ocupa aproximadamente 1 litro. ¿Sí? Pero cuando se evapora, ¡puf!, se expande muchísimo. El volumen en esta zona, ¿sí?, variando la presión, no, la variación no es significativa. Casi siempre va a ocupar 1 litro, varía poquito. Pero el volumen específico del gas, si se dan cuenta, si ven que se corre bastante. Entonces vamos a empezar a mirar las tablas. ¿Listo? Entonces, arranquemos acá. Debo entrar. Esto se llama tabla 1, ¿sí? Tabla de saturación, pero a partir de temperatura. ¿Listo? Quiere decir que si tengo agua a 10 grados, ¿sí?, la presión de saturación debo bajarlo hasta 1.2 kilopascales. O sea, hagan de cuenta de la jeringa para que se evapore. ¿Sí o qué? O sea, si quiero evaporar agua a esos 10 grados, tengo que bajar la presión ¿hasta dónde? Hasta esa que está ahí, ¿cierto? ¿Qué volumen específico ocupa? Mire que este prácticamente es el mismo, porque el líquido no varía tanto su volumen específico como un gas. Pero miren la variación que hay en el volumen específico del gas. ¿Sí ven? ¿Listo? Entonces, grado a grado tengo valores de temperatura. Miren las otras propiedades que tengo. Volumen específico. ¿Por qué específico? Porque si yo le digo a usted 5 kilogramos, yo no puedo darle a usted una tabla para 1 kilogramo, para 2 kilogramos, para 3 kilogramos, para 4 kilogramos. Es lo que me está diciendo es el volumen específico por kilogramo es esto. Si yo le digo cuánto es el volumen total de 8 kilos de agua a tales características, se coge esto, lo multiplica por 8 y saco el volumen total. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, vámonos ahora sí aquí. Entonces, exactamente a una presión de un bar, ¿sí?, que son 100 kilopascales, la temperatura de ebullición es 99. Ahora, si yo quiero que el agua me hierva un poquito a una mayor temperatura, ¿qué debo hacer? Aumentar la presión. ¿Sí ven? Y miren, el volumen específico del líquido prácticamente sigue siendo ¿cuánto? 1 litro por kilogramo, 1 y un poquito. Pero miren el del gas, miren este domo. El volumen específico, entre más aumenta la presión, pues él se comprime más, el volumen específico es menor, el del gas, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí, no, porque aquí ya empieza. Bueno, ahora sí vamos a dejar ahí, ¿listo? Mañana seguimos con tablas y empezamos a hacer ejercicios